Estadística básica, unidad 2, representación numérica y gráfica de datos. Construcción de intervalos de clase. Esta es la actividad 3, intervalos. Tenemos el problema que ya en la actividad 2 lo habíamos llevado. Tenemos la serie numérica de los datos que vamos a utilizar para resolver la actividad. Lo que cambia es la parte final. Construye 10 intervalos de clase con los datos proporcionados y elabora una tabla de frecuencias correspondiente. Incluye en la misma la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En la serie numérica, lo que tenemos que revisar es que todos los números lleven un espacio. Aquí, por ejemplo, de origen trae el 830 y el 844, los trae juntos. Esto hay que darle un espacio, ya que ahorita que hagamos la conversión de texto a tabla, nos llevamos, copiamos la serie numérica en un documento en blanco, lo marcamos, le damos a la opción de tabla, convertir texto en tabla. En separar texto, seleccionamos otro, le damos un espacio y en la parte de número de columnas nos dice que son 48. Aquí le ponemos 1 y en el número de filas de forma automática nos pone 48. Le damos a aceptar. En ese momento se crea la tabla con los 48 registros, mismos que nos vamos a llevar a Excel. Aquí lo copiamos, nos vamos a Excel, nos colocamos en la celda A1, le decimos pegar. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra fuente de datos. Y para poder crear nuestra tabla de frecuencia necesitamos inicialmente identificar los datos de origen que nos va a servir para la construcción de la tabla. Vamos a identificar el límite inferior. Para eso vamos a utilizar la fórmula Excel min y nos vamos a la fuente de datos. Seleccionamos el primer valor. Límite inferior, en este caso es 810. El límite superior vamos a utilizar la fórmula max. Y nos vamos a la fuente de datos. Seleccionamos el rango. En este caso son 889, el límite superior. Para obtener el rango, la fórmula nos dice xn menos x1. Le damos más. xn es 889 menos x1 que es 810. El rango es 79. El número de intervalos que se identifica con K minúscula lo obtenemos del ejercicio de la actividad. Dice que construye 10 intervalos. En este caso, K es igual a 10. La amplitud del intervalo nos dice que es R entre K. R en este caso es 79 entre K, que nos da 7.9 y redondeado nos da 8. El valor inicial del intervalo es x1 menos 1. En este caso es 810 menos 1. Sería 809. Aquí tenemos la tabla de frecuencias. El número de intervalos son 10. Los límites de clase. Tenemos que empezamos con el 809.
que es el valor con el que vamos a iniciar. El límite superior para este caso es el límite inferior más la amplitud del intervalo, que en este caso es 8. Como es un valor que vamos a utilizar, vamos a dejarlo fijo. Intervalo es 809-817. Para la construcción del segundo, el valor del límite superior anterior son 817 más 1 y el límite superior para el segundo intervalo es 818 más nuestra amplitud de intervalo, que es 8. En este caso dejamos fijo para poderlo copiar. Entonces aquí ya tenemos nuestros primeros dos intervalos. Lo que vamos a hacer es copiar la fórmula. Vamos a tomar el valor del límite inferior del primer intervalo y le vamos a agregar un separador seleccionamos el siguiente valor. Entonces aquí nuestro intervalo es 809-817 y esto lo copiamos. Aquí tenemos nuestros intervalos. Para obtener la frecuencia absoluta de los rangos, la fórmula inicia contar si, tomamos el rango donde están nuestros valores, que es de A1 a A48 en la hoja denominada fuente, mayor o igual a L3, L3 en este caso es 809, mayor o igual a 809, menos contar si, tomamos la misma rango de los datos, fuente, A1 a A48, mayor a M3, en este caso M3 es 817. El resultado de la fórmula nos dice que son 5 la frecuencia de este rango. Esta fórmula la copiamos y nos va a decir para cada intervalo la frecuencia. Para el primer intervalo hay 5, para el segundo 0, para el tercero 9, para el cuarto 11, para el quinto 4, para el sexto intervalo 5, para el séptimo 1, para el octavo intervalo 2, para el noveno intervalo 11 y para el último intervalo nos dice que hay 0. En total son 48. Frecuencia absoluta acumulada. Para el caso de nuestro primer intervalo, el valor va a ser 5, que es el que inicia. Para nuestro segundo valor va a ser el valor anterior más nuestra frecuencia absoluta del siguiente intervalo. En este caso es 0. Aquí ya podemos hacer el copiado de la fórmula. Al ser acumulado, el último valor tiene que ser el total de nuestros datos. 48, lo cual sí cuadra. Para la frecuencia relativa, decimos más, tomamos el primer valor de la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre el total. Este valor lo vamos a dejar fijo. Ya que tenemos esta fórmula, lo que hacemos es copiarla. Y la suma nos tiene que dar 1. Para la frecuencia relativa acumulada, el primer valor va a ser el del primer intervalo. Para la siguiente, para el intervalo 2, va a ser el valor anterior más el valor del siguiente intervalo. Y aquí ya podemos copiar la fórmula.